El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Nada, hermano, que está a tu lado, decirle Dios te bendiga. Y te invito a que tomes asiento y vamos a compartir palabra de Dios hoy. Palabra que siempre nos trae una esperanza, palabra que en momentos en que no sabemos qué camino tomar, nos comienza a levantar la palabra, nos comienza a fortalecer, nos alumbra el camino. Sería como andar en un vehículo sin luces, en la oscuridad, no sabríamos para dónde ir. No importa cuán bueno está el vehículo, no importa cuánto combustible hayamos cargado, si no tenemos ciertamente iluminación, luz, el camino puede estar perfecto de todas maneras. El problema no está en el camino, el problema no está en el vehículo, el problema es que no hay luz. El camino de la palabra es un camino bueno. Tal vez tienes todas las condiciones, es el deseo de entender más de Dios, pero si ciertamente no hay luz en tu vida, no sabrás qué caminos de tomar. Por eso la Escritura dice, Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso es importante volver a la palabra, siempre. Volver siempre a la palabra. Dice la Escritura así. Quiero compartir un pasaje de la Escritura contigo. Libro de Deuteronomio, capítulo 18. Dice la Escritura así, libro de Deuteronomio, capítulo 18. Vamos a leer a partir del versículo 10. Esta palabra fue dada al pueblo de Israel dentro de tantos consejos que Dios le dio al pueblo. Eran consejos para la supervivencia, eran consejos para la salud, eran consejos para asegurar el futuro de la nación. Dice la Escritura así, capítulo 18, libro de Deuteronomio, verso 10, y leemos esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice Dios: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso, y más glorioso que suba hasta la eternidad de los cielos. Alabanza y toda oración. Aleluya. Es una palabra maravillosa. Ciertamente no podríamos enfocarnos en todo el pasaje, sería muy extenso, pero ciertamente dice la Escritura así. Esto, por ejemplo, que dice: no se haya de ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esto lo vamos a dejar para otra oportunidad. Aun cuando sé que hay varones que han hecho pasar a sus hijos por el fuego de la prueba. Algunos dicen: pastor, esto es solo de la adivinación. Mira, ¿tú piensas que la palabra de Dios tiene una sola aplicación y un significado temporal? Entonces deberíamos borrar todo el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento ya pasó. Ya pasó. Entonces, ¿para qué utilizar un libro o un compilado de libros, mejor dicho, en el cual, por ejemplo, se daban leyes sanitarias? Y alguno dirá: pastor, ya ahora tenemos salud bien desarrollada en el mundo, no necesitamos que la palabra nos dé consejos acerca de leyes sanitarias. Sin embargo, la Escritura nos enseña que la palabra es la misma ayer y hoy por los siglos, que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra no pasará. Luego la Escritura nos dice que Dios nos habla un poco aquí, un poco allá. Dice que Dios nos deja como manchas, como destellos de luz que debemos de seguir. El lenguaje de Dios es un lenguaje plano por parte, codificado en otra parte, profundo. Es un mensaje muy amplio. Codificado porque ciertamente alguna persona simple podrá querer entender ciertas promesas de la Biblia o ciertos pasajes y no la va a entender jamás. Y tienes que ir descubriendo pistas de un lugar y de otro lugar. Es un mensaje profundo, porque dice la palabra: oh Señor, cuán insondables son tus caminos. Ciertamente muchos de estos varones escribieron estos pasajes y ni siquiera sabían lo que escribían ellos. Ellos escribían simplemente. Algunos de ellos compartían la profundidad hasta el primer subsuelo, otros hasta el segundo, hasta el tercero, hasta el quinto, otros mucho más.
Y otros simplemente escribieron diciendo, si tú me dices que lo ponga, lo voy a poner. Inspirados por Dios, escribían. Escribían, por ejemplo, promesas, como diciendo, o promesas de profecías que van a ocurrir. Cuando Dios le dice al pueblo, aunque te tomares las alas del alba, te remontares hasta las estrellas, dice Dios, de allí te derribaré. Cuando el hombre iba a imaginarse ir a viajar a las estrellas, ellos no sabían lo que escribían. Luego otro pasaje dice, los carros se precipitarán a las plazas y andarán como hachas encendidas. ¿Quién se iba a imaginar que un carro, alguno dirá, pastor, sí, un carro de 500 caballos de fuerza? No, no, en la antigüedad el carro era un caballo con un cajón de madera atrás con 2 ruedas. ¿A qué velocidad podría ir? Tan rápido como un hacha encendida. Estos hombres no entendían bien lo que escribían, pero lo escribían porque era mandato de Dios, lo sentían en su corazón, como el salmista inspirado por Dios comenzó a escribir salmos que en algunos casos terminaron siendo profecías. Toda la palabra es útil, dice la Escritura, para enseñar, para instruir, para redarguir. Toda palabra. Y va teniendo su significado y su aplicación diversa. En un momento el Señor habló, por ejemplo, de los muertos. Y no estaba diciendo de los muertos. El Señor estaba hablando de otros muertos. Dice que alguien se acercó a él y le dijo, mira, Señor, te seguiré, pero deja que primero vaya y entierre a mi padre, y luego volveré y te seguiré. Dice la Escritura entonces que el Señor me llevó él y le dijo, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme. ¿Cómo los muertos pueden enterrar a sus muertos? Literalmente es imposible. El Señor estaba hablando de muertos espirituales. En otro momento el Señor dijo, mira, guardaos de la levadura de los fariseos, le dijo a los discípulos. Ellos dijeron, el Señor nos está reclamando que no trajimos pan. El Señor dijo, ¿cómo no entendéis todavía? Guardaos de la doctrina de los fariseos. Algunos dirían, ¿por qué no me lo dice doctrina? ¿Por qué le tira la palabra levadura? ¿Por qué no dice doctrina? Porque ciertamente si alguien te dice doctrina, tú lo entenderás. Si alguien te dice levadura, tú lo entenderás. Algunos dirán, no lo entiendo, pastor. No, de buenas a primeras no lo entenderás. Pero cuando lo procures entenderlo, en ese ejercicio de búsqueda, podrás entender la magnitud de lo que significa la palabra doctrina. Si alguien le dice, guárdate de la doctrina de los fariseos, uno va a decir, bueno, quiere decir que me cuide de lo que los fariseos me enseñan. Pero si alguien le dice, mira, guárdate de la levadura de los fariseos, que es su doctrina, entonces, diré, ¿por qué me dijo la palabra levadura? ¿Por qué no me dijo, guárdate de la soberbia de los fariseos, o guárdate de la adulación de ellos? Pero utilizó la palabra levadura. Entonces esta persona comienza a indagar, ¿qué es la levadura? ¿Para qué se usa la levadura? La levadura se usa para hacer el pan. ¿Qué significa y qué le produce la levadura al pan? Ciertamente lo infla. ¿Le da más peso? No, lo infla. ¿Lo hace más consistente? No, lo infla. Multiplica su cantidad, en absoluto, lo infla. Tú puedes tener 1 kilo de pan en la palma de tu mano, y si pones mucha levadura no te alcanzarán los panes, y uno dirá, oh, qué cantidad de panes que tengo. En realidad no tienes nada, tienes todo inflado. Una doctrina mala, una enseñanza mala, eso es una doctrina. Entonces, cuando alguien procura entender lo que significa la levadura de los fariseos, lo mueve esto a una actitud de búsqueda, de indagar, de interpretar la palabra, de ver la profundidad de la palabra levadura. Así, luego dice que la levadura leuda toda la masa. Tú no pones un poco de levadura en un pedazo y leuda solamente ahí, leuda toda la masa. Todo lo que está conectado a sí mismo se termina leudando. Algunos dicen, no, yo me junto con mi amiga que se droga, pero yo no me drogo. No te drogas ahora, pronto te drogarás. Yo me junto con un amigo que es delincuente. Todos mis amigos son delincuentes, pero yo no soy delincuente. No lo eres ahora, pronto lo serás. Porque dice que es como la levadura. Toda la masa comienza a ser afectada. Es como la gente que dice, una manzana podrida termina arruinando todo el cajón de manzanas. Hay que sacar la manzana podrida. Ahora, tú entiendes que la palabra doctrina, enseñanza, creencia de la fe, es una palabra que si alguien te la dice, tú la entenderás así simple, pero es más profunda. Tienes que buscar la profundidad de la palabra. La profundidad. Hemos puesto un pequeño ejemplo de la levadura.
Así se va inflando. El Señor dice, ahora es tiempo que coman los panes sin levadura, panes de sinceridad. No inflados, no con soberbia, no con engaño. Lo que ves es lo que tienes. Hay creyentes que tú los miras y dices, qué gran sabiduría, qué gran temor de Dios, qué gran hombre de Dios, pero están inflados y lo que ves no es lo que tú tienes. Tienen que ser panes sinceros. Lo que ves es lo que tú tienes. Entonces puedes contar con ello. La imagen cambia y te engaña. Entonces, con una doctrina mala, tiene una imagen de que es buena, pero te engaña. Te engaña por los ojos, te engaña por los sentidos. Esta palabra es una palabra similar. Podríamos hablar horas acerca de la levadura de los fariseos o de la levadura de la gente. Mas dice la Escritura así: no se haya de ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. En la antigüedad era una costumbre hacer pasar a sus hijos por fuego, era como un bautismo. Había dioses, aún en estos días ocurre en algunos países que se celebran fiestas y la gente salta sobre el fuego. Y otros no solamente saltan sobre el fuego, sino que caminan sobre las brasas. Esta era una costumbre antigua, una costumbre pagana. Era una forma de honrar a sus dioses. Era una forma de sufrir por sus dioses. Era una forma de sacrificio, era una forma de entrega, era una forma de desafío. De decir, yo confío en que nada me va a pasar porque mi Dios me protege, y se largaban sobre las brasas de fuego. Pero dice que había otros muy vivos que no se sacrificaban ellos, decían, bueno, en esta fiesta va a caminar mi hijo sobre el fuego, le voy a hacer caminar a mi hijo por el fuego. Y así los jóvenes, obedeciendo y siguiendo los pasos de sus padres, las creencias de ellos, tenían que caminar sobre el fuego. Lo que los padres no querían hacer, lo tenían que hacer los hijos. Esto no es novedad. Muchas tribus sacrificaban a los más débiles, a los niños, a los jóvenes. Supuestamente era una ofrenda de pureza, pero ¿por qué no se sacrificaban ellos mismos? Así cierto varón dijo un día, volvió de la guerra, esta historia lo cuenta la Biblia, diciendo: el primero que salga de mi casa a recibirme, lo voy a sacrificar para Jehová. ¿Por qué no se sacrificó él para Jehová? Si tienes ganas de matar a alguien, mátate a ti mismo. Entonces dice que aquel día, porque él pensaba que iba a salir un criado, iba a salir un sirviente, dijo, bueno, a este lo mato y digo, aquí está Dios, sacrifico a este criado para ti. Y dice que aquel día salió su hija a recibirlo. Y finalmente le quitó la vida a su propia hija. Dice la Escritura así: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego. ¿Cuántos padres, por querer evitar el dolor, ellos hacen pasar a sus hijos por el fuego de la vida, el fuego de la prueba, porque ellos tienen que ir a bailar, porque ellos tienen amistades que tienen que cuidar, porque ellos tienen una imagen que tienen que cuidar, porque ellos tienen un dolor en su alma y no lo pueden soportar? Entonces, que la paguen los más débiles. Dice la Escritura así: no se haya de ti quien haga pasar a su hija o a su hijo por el fuego. Ciertamente, esto es muy profundo. ¿Cuántas personas dicen, yo me voy de la iglesia, me voy al mundo, no me importa? Pero el que termina pasando por el fuego es el que no está preparado, el indefenso, sufriendo más de lo que debería sufrir, en un tiempo en el que él no debería sufrir. El tiempo de la niñez es para la protección, el tiempo de la niñez es para el crecimiento, para el resguardo. Con los animales, tú miras, una leona anda con sus cachorros en la boca, un lobo, lo que puede, cualquier animal. Es el tiempo de la protección, cuando una vez que creció, el animal ya se va a estar por sí mismo. Pero hasta entonces se protege al más débil, se protege al que está madurando, al que está creciendo. ¿Cuántos padres, por lavarse las manos, dice, ya es grande mi hijo? ¿Cuántos años tiene? 17 años. ¿Eso es grande? Mi hija tiene 15 años, yo le dije que haga lo que quiera, es una niña. Y las has empujado a que camine por el fuego. Sin embargo, no es esto de lo que vamos a hablar en esta noche. Dice la Escritura así: ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Es esto de lo que hablaremos en esta noche. Aún podemos hablar de todos aquellos aspectos, pero sería muy extenso, no nos alcanzaría el tiempo. Dice la Escritura que Dios le previno al pueblo de consultar a los muertos. Esta práctica se sigue realizando en estos días. Se llama espiritismo en estos tiempos. En aquellos días se la consulta a los muertos. Entonces,
Dice la Escritura que cuando alguien tenía una tribulación, una adversidad, cuando alguien tenía un camino que tomar y no sabía cuál debía tomar, entonces iba a alguien, a un adivino, a un hechicero, y no a un espiritista, y entonces comenzaba a consultar a los muertos. Así lo hizo Saúl. Dice la Escritura que Saúl estaba alejado de Dios, y en lugar de volverse a Dios, dice que fue a consultar a un muerto. Dice, tráeme, le dijo a un brujo, tráeme el espíritu de Samuel, para que yo le consulte. Hay muchos creyentes que piensan hasta estos días que efectivamente el varón Saúl habló con Samuel. Y dice, el brujo poseído dijo, veo a alguien que se levanta y que tiene cabellos blancos y una túnica y qué sé yo. Y el rey exclamó, es Samuel, dijo él. Y comenzó a hablar. Le dijo, dime cómo me va a ir la batalla, ayúdame, bendíceme, guárdame. Y dice que este espíritu, este demonio, le dijo, ¿por qué me has venido a consultar a mí si Dios se alejó de ti? ¿Qué puedo hacer yo? Esto se daba y se prestaba a que estos hombres caigan en manos de la maldad. Cuando tú consultas a un muerto, yo tenía compañeros en la escuela que decían, anoche estuvimos hablando, cierto día estaba en la escuela y escuché atrás en los bancos, más del fondo, un grupito de 4 o 5 compañeros, unas 4 compañeras y algún compañero, que decían, sí, estuvimos hablando con un marinero del 1800. Y el otro decía, sí, creo que era pirata y su nombre era, no sé qué nombre, pero no me acuerdo el nombre. Y decía que había muerto y que su espíritu había quedado vagando por allí. Estaban consultando a los muertos para saber qué te podrán decir los muertos. La Biblia dice que hay una barrera que impide que los muertos vuelvan, o los espíritus de los muertos. ¿Y quién es el que te habla? Son los demonios. Y los demonios no tienen tiempo, los demonios viven desde que el mundo es mundo. Conocieron a tu familia, a tus ancestros, pueden decirte 1000 cosas de ellos, hacerse pasar por un antepasado tranquilamente y darte hasta detalles. Es todo un gran engaño. Los muertos, dice la Escritura, no pueden volver. Aún cuenta la historia de un hombre que vivía de placer en placer y de lujo, dándole la espalda a Dios, como muchos hombres viven en estos días. Creen que porque han tenido dinero, porque la vida les ha sonreído, porque tienen muchos bienes o mucho poder, le pueden dar la espalda a Dios. Este varón no le importó, celebraba banquete de tanto en tanto en su casa. Y dice la Escritura que a la puerta había un varón tirado allí, y aún dice que los perros venían y le lamían las llagas. Este hombre te había ido mal en la vida, pero sin embargo no quería irse a la maldad. No quería torcer su corazón a la maldad. Dice la Escritura que murió este hombre rico y murió este pobre también. Y dice que el rico, alzando los ojos, dice que de repente se encontró en medio de una llama. Su espíritu se encontró atormentado. Y dice que alzando los ojos vio al pobre que estaba mendigando siempre y lo vio en el seno de Abraham. Entonces exclamó diciendo, te pido, oh Abraham, que mandes a alguien a la tierra para que les predique a mis hermanos. Que mandes a alguien de aquí que le cuente dónde están los muertos, dónde van los espíritus de los muertos. Tu cuerpo va a la tierra y lo comerán los gusanos. ¿Y qué será de tu alma? La no existencia. ¿Dejarás de existir nada más? Dice que entonces le respondieron, a Elías y a los profetas vienen, óiganlos. Porque si no los escuchan a ellos, tampoco escuchan aunque alguien se levante de entre los muertos. Dice la Escritura entonces, no se ha hallado en ti quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque los muertos no te pueden hablar, y si te hablan no serán ellos, serán otros espíritus que se disfrazarán de ellos. Dice la Escritura así, versículo 11, capítulo 18, libro de Deuteronomio. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Luego dice el 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dice que Dios aborrece en el extremo quien consulta a los muertos. Ahora, ¿es solamente esto lo que permite el Señor? ¿Solamente la consulta de los muertos, de los hechiceros? Alguno dirá, pastor, esta prédica no es para mí. Nunca consulté un muerto y nunca lo voy a hacer. Pero espera, este mensaje recién comienza.
No estamos hablando solo del que consulta a los muertos en un brujo o un hechicero. El Señor habló de dos clases de muerte. El Señor habló de los muertos físicos y de los muertos espirituales. A este varón que le iba a seguir le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Él dijo: voy a enterrar a mi padre y vengo a seguirte. El Señor le dijo: no, deja que hay muertos que enterrarán a sus muertos. Los muertos espirituales, pero que aún no murieron en su cuerpo, enterrarán a aquel que murió en su cuerpo. Entonces, ¿qué tiene que ver esta historia con esas dos clases de muertos que dijo el Señor? Dos clases de muerte: la muerte física y la muerte espiritual. Dice la Biblia que el consultar a los muertos es abominación a Dios, porque el muerto no podrá decirte nada a ti, y porque detrás del muerto habrá un espíritu inmundo que te llevará a la condenación. Ahora, si es tan terrible el consultar a un muerto para Dios, dice que es abominación para Dios cualquiera que hace esto, porque tú comienzas a hablar con Satanás. Tú puedes hablar con él, charlar con él. Estos días hay millones de personas en el mundo que lo hacen, que en sus cultos satánicos, en sus misas satánicas, hablan con Satanás, invocan sus demonios. Hay personas que están practicando la magia negra en esta misma hora. Están haciendo sacrificios de animales, de niños y de personas. Esto no es ciencia ficción, esto existe en estos días. ¿De qué entonces? Dice la Escritura: es abominación a Dios aquella persona que hace tal cosa, porque Satanás entonces puede poner sus pensamientos en estas personas. Así como cuando Dios te habla, pone Dios su pensamiento en ti, así cuando Satanás te habla, pone sus pensamientos en ti, su maldición, sus dudas, su soberbia, todo lo malo lo pondrá en una persona que busque lo malo. Ahora, eso con los que consultan a los muertos físicos, ¿y qué tal a los muertos espirituales? Dice la Escritura que en una oportunidad Dios le dio una visión a un varón y lo llevó a un lugar y un valle muy extenso, y dice que estaba lleno de huesos secos y de cadáveres. Ciertamente estos muertos, que muchos conocen, eran muertos espirituales, porque nunca se conoció una historia de la Biblia que hayan resucitado miles y miles de hombres, jamás. Se conocen algunos hombres que resucitaron, como Lázaro, por ejemplo, el hijo de la viuda de Naín, la niña, hija del sacerdote que también resucitó. Pero nunca se contaron de historias de que miles sean resucitados. Entonces quiere decir que esta visión era una visión para muertos espirituales, hombres que caminaban y se movían a su trabajo, a su fábrica, a su empresa, pero estaban muertos. El libro de Apocalipsis dice: yo te escribo a ti, tú que tienes nombre de que estás vivo, pero en realidad estás muerto, dice Dios. Estás muerto espiritualmente, muerto estás. Y lo que sufres y lo que sientes es la consecuencia de un hombre que murió espiritualmente. Su espíritu se murió. No hay forma de resucitarlo, de reanimarlo. No puede hacer nada él. Dice la Biblia que no hay nadie que tenga poder para devolver la vida. Solamente Dios. Podrás ir a un baile y bailar toda la noche. Podrás buscar y llenarte de placeres, pero el espíritu no vivirá así nomás. Puedes comprarte las casas más lujosas, o los vehículos, o la ropa, lo que tú quieras. Pero el espíritu no puede vivir así nomás, sino porque se han suicidado famosos, ricos, empresarios, artistas. Se quitan la vida porque sienten que por dentro están muertos. Así decía cierta persona: yo ya siento que estoy muerta por dentro, solo que mi cuerpo aún vive, pero por dentro estoy muerta ya. Ya no disfruto de la vida, ya no tengo paz, no soy feliz, no siento alegría, no siento compasión, no siento nada. Ya estaba muerta por dentro. ¿Cómo entonces vivirá el espíritu de nuevo? Los bienes no alcanzan, los placeres no alcanzan, la sabiduría no alcanza, la ciencia no alcanza, nada de lo que hay en el mundo alcanza. Dice la palabra que lo único que alcanza es el poder de Dios. Aquel que le dio vida a Cristo puede darnos vida a nosotros. Dice la Escritura: aleluya, aleluya y aleluya. Aquel que tiene poder para darle vida a los muertos. Inténtalo con lo que quieras. Sin embargo, aquel que está muerto en su espíritu no vivirá de ninguna manera. Dice la palabra que el mismo espíritu que resucitó a Cristo es el único espíritu que puede levantarnos a nosotros. Nadie más.
Tú puedes decir, yo estoy vivo. Vivo en el cuerpo, pero ¿qué tal en el espíritu? E incluso hay una muerte cerebral, el cuerpo está funcionando, ya no hay más señales en el cerebro, está muerto. Clínicamente la ciencia dice está muerto. Es allí donde se produce la oblación de órganos, la donación. Cuando la persona aún está viva. Por esto es un gran conflicto para los creyentes. Tienen que empezar a sacarte los órganos mientras tu corazón está latiendo. Dicen, hemos declarado la muerte clínica, no hay señales en el cerebro. Pero hay casos de personas que volvieron a la vida. Por eso hay muchos creyentes que no comparten la donación de órganos. No es la forma que se hacen. Ciertos doctores, después de una donación, de haber participado por primera vez en una ablación de órganos, cuando salieron, sí, los dos se miraron y dijeron, esto es un crimen. Algunos dicen, no, éticamente está bien porque el cerebro ya no funciona más, hay muerte cerebral, pero el cuerpo y el corazón sigue bombeando sangre, el organismo sigue vivo. Ellos dicen, bueno, pero ya no podrá vivir más, el cerebro está muerto, muerte cerebral, pero el cuerpo parece vivo. A ver, pongamos eso en el plano espiritual. Tú dices, yo estoy vivo, pero hay otra clase de vida, que es la vida del espíritu. Y si tú no tienes vida espiritual, tú estás muerto. No disfrutas, no sonríes, no tienes el vigor, la fuerza que te lo provee el espíritu. Y dices, pero mira cómo muevo los brazos. Sí, el otro puede decir, mira, la sangre circula por los pies y todo, pero el cerebro no anda más. Y uno dice, está muerto, el otro dice, no está vivo. ¿Tú qué piensas? Está vivo. La persona que no busca a Dios, aquel que no pone su espíritu y su corazón en las manos del Señor, tú dirás, sí, pastor, está vivo. La Biblia dice que no. Dice que espiritualmente esta persona está muerta. Por eso el Señor dijo, deja que sus muertos entierren a sus muertos. El libro de San Judas dice, vendrán en los postreros días hombres engañadores, mentirosos, perversos, maliciosos, aborrecedores de lo bueno, quienes blasfemarán las potestades superiores, vidas ondas del mar que espumarán su propia vergüenza, sobre los cuales ya se profetizó de antemano. Estos son árboles otoñales, nubes sin agua arrastradas de un lugar a otro. Personas que están 2 veces muertas, árboles otoñales, 2 veces muertos, dice, y desarraigados. Ya no tienen esperanza de la vida, porque primero habían muerto una vida espiritual. Estaban muertos en su pecado. El apóstol Pablo dijo, y yo, estando muerto en mi pecado, y ustedes, dijo él, que estando muertos en vuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos, volvimos a la vida. Porque el libro de San Judas habla y dice, doblemente muertos, dice. Porque volvieron a la vida, pero andando en los caminos de Dios, buscando la fe, levantando las manos a los cielos, cantando, leyendo la Escritura, predicándole a otros. De repente fueron muertos. Por segunda vez se alejaron de Dios, conociendo la verdadera doctrina. ¿Cuántos jóvenes hay que hoy están consumiendo drogas, habiendo ido a una iglesia, sabiendo la verdadera palabra, sabiendo que hay demonios en las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, sabiendo cuál es el camino de bendición? Ven con muchos de sus amigos, van por el camino de la perdición, y él mismo camina ese mismo camino. Esta persona no murió una vez, esta persona murió 2 veces. Dice la Escritura, son fieras ondas del mar, se mueven y espuman su propia vergüenza. Dice, árboles desarraigados, nubes, dice, sin agua que se arrastra de un lugar a otro. No traen nada, no traen nada. Tú miras una nube y anhelas que te deje agua y no te deja nada, absolutamente nada. Lo único que te deja es una desazón terrible, porque esperas un tiempo bueno y vienen personas que parece que te van a bendecir y nunca te bendecirán. No te dejarán caer una gota de agua a tu tierra, a tu corazón sediento, a tu corazón triste o abatido. 2 veces muertos, dice la Escritura. Dice la palabra así, libro de Deuteronomio capítulo 18 verso 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dice el verso 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Dice Dios, es abominación para mí que consultes a los muertos. Cuando una persona busca a un creyente que está lejos de Dios y escucha su voz, ¿a quién consulta? ¿Consulta a un vivo?
Los vivos están en el camino de la fe. Los vivos levantan sus manos a los cielos. Los vivos están en la palabra. Los vivos están al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Los vivos guardan su camino, tienen un plan, tienen frutos. Dice, San Judas dijo, árboles desarraigados sin fruto. No es fácil saber que el creyente está vivo o muerto. Algunos dirán, pastor, a ver, yo le voy a tomar el pulso a cada creyente para ver si está vivo o muerto. Pero ¿cómo le tomaremos el pulso espiritual? El pulso espiritual se toma con los frutos. Así dice el libro de San Judas. Árboles desarraigados, sin fruto, 2 veces muertos. Mira los frutos de cada uno y verás si estás frente a un vivo o si estás frente a un zombie. Y allí se dejan las historias de los zombies. Hombres que están vivos pero muertos a la vez. Estos serían como zombies espirituales. Te hablan como vivos, te hablan de Dios. Pero cuando tú miras su vida, no tienen fruto alguno, están muertos. Dios dice, no consultes con ellos, porque te destruirán. Es lo mismo que le dijo el Señor, guárdense de la levadura de los fariseos. Algo dirá, no, pastor, pero Dios a los fariseos no mezcla las cosas. A los fariseos solamente le dijo Dios que tenían una mala doctrina, no le dijo que estaban muertos, ¿no? Dice que se paró ante los fariseos, el Señor les dijo, sepulcros blanqueados, que por fuera están bien adornados y bien limpitos, pero adentro están llenos de huesos de muertos. Los fariseos estaban muertos espiritualmente. Hablaban de la palabra, hablaban de la doctrina, hablaban de la enseñanza, pero no tenían fruto alguno. Por fuera era una imagen perfecta, pero cuando tú te adentrabas en su vida a conocerlos, estaban llenos de huesos, de muertos. No había vida en ellos. Nada bueno se puede sacar de ellos. No te conducirán a ninguna parte. 2 veces muertos. 2 veces muertos. Dice la Escritura, no se ha hallado en ti, dice Dios, que consulte a los muertos. Dice que en una oportunidad un varón, el rey de Samaria, se cae de una ventana. Este varón dice que se hiere gravemente. Entonces cae en cama, desesperado, angustiado. Tenía que acudir a alguien. ¿A quién acudir? Acudiré a Dios. No, pero nunca acudí a Dios. Ni siquiera sé cómo se habla con Dios. Pastor, ¿cómo se habla con Dios? Yo a veces me encierro en mi casa y hablo con Dios, pero Dios no me responde y me aburro y no siento que eso no es hablar con Dios. ¿Cómo se habla con Dios? Hay gente que dice, Dios me habló, Dios me habló. ¿Cómo Dios me habló? Yo leo la Biblia y a mí Dios no me habla. Y otros dicen, Dios me habló en la Biblia. Yo voy a la iglesia y Dios no me habla. Y otros dicen, Dios me habló en la prédica. Dios me habló al ver un niño necesitado en la calle. Dios me habló al ver un joven perdido por las drogas. Y otros dicen, no, yo los miro y digo la verdad, qué mal está el mundo, ¿eh? Algunos dirán, no, pastor, pero esas son cosas de la vida natural. A cierto varón del Señor le dijo, ven y descienda a la casa del alfarero y allí te hablaré. Pero ¿cómo a la casa del alfarero? Háblame aquí, Señor. Voy a estar en concentración, en el espíritu. Dios le dijo, no, tú tienes que hablar tú tienes que oír lo que te voy a hablar en un lenguaje que tú puedas comprender. Y cuando tú veas la dedicación del alfarero, verás la dedicación mía. Dice que este varón desciende entonces a la casa del alfarero. Era una profesión común, de cierta reputación, como un herrero. Y dice que este varón se acerca y lo mira de lejos al alfarero. Entonces ve que el alfarero con paciencia comienza a buscar el barro, la arcilla. Y no puede ser cualquier arcilla. Si la arcilla tiene alguna imperfección o suciedad adentro, peligra la integridad de la vasija. Entonces, desde la selección ya requiere un proceso. No puede ser cualquier barro. Algunos dicen, sí, somos como barro en las manos del alfarero, Señor. Así nomás cualquier barro es. Cierto misionero hace muchos años llegó a una isla a predicar la palabra. Este varón hizo un viaje de aproximadamente 1 año y medio entre toda su travesía y otros tantos meses en medio de una isla en el océano Pacífico. Cuando llegó a esa ciudad había tal pobreza que no había forma de que él pudiese tener sustento. Este varón de profesión era alfarero. Entonces dijo, voy a ganarme la vida siendo alfarero, y comenzó a recorrer la isla. Después de mucho recorrer se dio cuenta que toda la isla, absolutamente toda la isla, no había barro necesario o de la calidad, de las características para poder hacer una alfarería de ello. No había.
Era imposible. Lo que había no era apto. Tenía impurezas, no tenía cantidad de arcilla, tenía muchas piedras o lo que fuere. Este varón no pudo hacer vasijas allí. Lo que sí pudo hacer es predicar la palabra durante muchos años. La gente era pagana, eran incrédulos, vivían muchos primitivos en aquella isla, una isla grande, por supuesto. La gente con sus costumbres, como pasar los hijos por el fuego, el adulterio, el sacrificio, las guerras, los ídolos, las brujerías y tantas cosas más. No pudo hacer alfarería en aquella isla, pero sí pudo tomar los corazones de los hombres, limpiarlos, transformarlos y establecer iglesias pujantes en aquel lugar, allá por el 1800. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Dice que Dios le dijo a este varón: ve a la casa del alfarero y te hablaré. ¿Cómo habla Dios? Bueno, a este le habló en la casa del alfarero, a otros les habla en la Biblia en un mensaje, en el Espíritu, en una adoración, en la alabanza. Dice que cuando él estaba mirando al alfarero, vio cómo él seleccionaba pacientemente el barro, lo limpiaba, lo preparaba, todo lo previo. No es agarrar un poco de barro y ponerlo en la rueda, no, hay que preparar el barro. La Biblia dice: prepárate para encontrarte con tu Dios. No es venir, sí, acepto a Cristo y me voy a mi casa. Tienes que preparar tu corazón, tienes que limpiar tu alma, tienes que poner una dedicación. Dios dice: yo voy a hacer el resto, pero tú limpia tu corazón. Prepárate para encontrarte conmigo, dice el Señor. Dice que finalmente, después de toda la preparación, finalmente pone en la rueda, en aquella círculo de madera que giraba constantemente, y comienza a trabajar sobre ella con sus manos, ensuciándose las manos, vuelta a vuelta, vuelta a vuelta. Las vueltas permitían que él pudiese darle forma, y con sus manos acariciaba, alisaba una parte, le daba forma a otra parte, y así. No podía tener mucha cantidad de exceso de agua, tampoco podía estar muy seca aquella arcilla, la masa de arcilla. Y dice que entre tanto que él iba trabajando, finalmente ya estaba la obra completa, la vasija completa. Este varón se quedó mirando a ver en qué momento Dios le hablaría. En un momento surge una imperfección y se rompe la vasija. La masa estaba húmeda. Entonces dice que el alfarero, al ver que se comienza a perder la forma de la vasija, a dañarse, dice que la vuelve a romper él, la vuelve a amasar, así como una mujer amasaría el pan, la vuelve a hacer una sola masa, y la vuelve a ponerla en la rueda, y comienza a girar la rueda otra vez. Luego entonces el Señor le dijo: así sois vosotros en mis manos, vosotros sois como barro en mis manos, dijo el Señor. ¿Acaso si a ustedes algo les sale mal, no puedo yo volver a hacerlos de nuevo, destruir la masa y volverlos a hacer de nuevo? Dijo Dios. Y dice que este hombre entendió y le dijo Dios: ve y dile al pueblo estas palabras. Así, con la paciencia, con la dedicación, con el amor, con la templanza, con la paciencia, que el alfarero da forma a su vasija, unas distintas de otras, unas altas, otras gordas, unas más pequeñas, unas más hermosas, otras más rústicas. Así son ustedes. Yo soy el alfarero y ustedes tienen que dejar que yo los moldee. Y si algo sale mal, tienen que dejar que yo los vuelva a romper y a unir de vuelta, a hacer la masa, quitar cualquier imperfección y volver a ponerlos en la rueda. Y Dios le habló. Dice la Escritura que entonces este rey estaba enfermo, había caído de la ventana. Y dijo: voy a ir a consultar a ver qué me dicen los dioses. Y fue a consultar a Belcebú, que era un dios pagano, un demonio. Mandó a sus soldados a que fuesen a Siria, a cierta tierra en Siria, a preguntar a los dioses de Belcebú, que estaban en Ecrón. Dice la Escritura entonces que cierto varón, cierto profeta estaba en su casa, y Dios le dijo: mira, levántate, porque ciertamente el rey de Siria ha enviado mensajeros veloces a consultar acerca de su enfermedad. Ve, interfiere a ellos, encuéntrate con ellos y diles: así ha dicho Jehová. Entonces este varón sale, se encuentra a los mensajeros que iban de camino a Ecrón para consultar a Belcebú. Y el profeta le dijo la palabra que Dios le había referido: ve y diles: consultarán los muertos en lugar de los vivos, le dijo Dios. Por cuanto el rey, en lugar de consultar a los vivos, prefirió consultar a los muertos. Ciertamente de su enfermedad y de su lecho no se levantará, y de su enfermedad no sanará, y de cierto morirá. Entonces estos varones se dieron media vuelta y se fueron al palacio a decirle las buenas, no las buenas, las malas nuevas al rey. El rey evidentemente murió de aquella enfermedad.
había preferido consultar a los muertos en lugar de consultar a los vivos. Dice la Escritura aquí, entonces, que hay hombres que están vivos y hombres que están muertos. ¿A quién consultarás tú? Mira, puedes consultar a un muerto que es un pariente tuyo es un muerto. Y ciertamente es grave cuando tú consultas a un muerto siendo una persona que busca de Dios. Dice la Biblia, hay tantas palabras aquí escritas, hay tantos consejos escritos, y vas y le preguntas a tu pariente que no sabe nada de esto, un consejo. Hay tantas bendiciones del Dios vivo, tanto para aprender, y tú prefieres consultar a aquel que está muerto. Mira, la Biblia dice que esto es terrible, pero más terrible es cuando tú consultas a los que están 2 veces muertos. Aquel que en un tiempo iba a una iglesia, buscaba a Dios, pero ahora está destruido. Ese te llevará literalmente a la ruina. Dice la Biblia que esos muertos son los más peligrosos. Son los más peligrosos. Porque la palabra dice, los peores enemigos serán los de su propia casa. Los que en un tiempo caminaban en la fe, los que en un tiempo amaban a Dios, y ahora están quebrantados y destruidos. ¿A quién consultarás tú? Si esta persona se cansó de pedir consejo a amigos, a compañeros, a seres queridos, todo le iba para mal, todo le iba para mal. Esta persona era una mujer adulta, crecida. Un día escuchó un mensaje como está en la radio. Asistió a una de las cruzadas de milagros, llena de problemas, de preocupaciones, de luchas. Luego me escribía diciendo, pastor, a partir de aquel día entendí cuál era la palabra que Dios quería para mí, cuál era el mensaje que el Señor me estaba dando a mí, qué era lo que el Señor quería que yo hiciese. A partir de aquel día empecé a cambiar de actitud, empezó a cambiar la historia de mi vida, empecé a prosperar, empecé a tener paz, dejé las pastillas para dormir, dejé las pastillas para los nervios, enfermedades y achaques que comenzaron a salir, mi familia se comenzó a unir, todo comenzó a cambiar. Esta mujer durante mucho tiempo había consultado a los muertos, y Dios dice, consultarás a los muertos en lugar de consultar a los vivos. Mas aquel día había aceptado el consejo y el mensaje de Dios, aceptando a Cristo como único Señor y Salvador, y toda su vida cambió. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Levántate de entre los muertos, dice la Escritura, y te alumbrará Jesucristo. Muchos dicen, estoy vivo, pero el libro de Apocalipsis dice, mira que esto también es para ti. Dijo Juan al escribir la carta, tú que crees que estás vivo, pero por dentro estás muerto. No tienes fe, no tienes convicciones firmes, no tienes esperanza, no amas a Dios de corazón, estás muerto. ¿A quién consultar? ¿A la televisión? ¿A los consejos de las revistas de amor? ¿A un amigo, un pariente, un ser querido, a las modas? Dice, pastor, esto es terrible. O consultar a un creyente apartado que piensa que él lo sabe todo, que lo ha aprendido, pero cuando tú miras, dice la Escritura, árboles desarraigados, sin un fruto, doblemente muertos, dice la Escritura, para los cuales está reservada la densa oscuridad de las tinieblas. En cierta oportunidad hubo un rey que llama a otro rey que era pariente lejano y le dice a este rey, al venir el rey de Israel, al rey de Samaria, le dice el rey de Samaria, ¿acaso tú no sabes que Ramón de Galaad era nuestra? Y han pasado muchos años y lo que hemos perdido nunca lo hemos podido recuperar. Recuperar lo que has perdido es una tarea sencilla, en lo más mínimo. Recuperar lo perdido es muy difícil, porque aquel que te lo sacó con fuerza en las cosas, y tú tienes que recuperarlo con un poco más de fuerza de la que él ejerció. No hablamos solamente de una fuerza física, es en sentido figurado. Un niño le quita un juguete a otro niño con fuerza, y hacen tanta fuerza que el niño que tiene el juguete pone toda su fuerza, pero el otro más grande comienza a abrirle los dedos y finalmente se lo saca. Ahora el niño despojado quiere recuperar, pero con la fuerza que él hizo para resistir no le alcanzará. Tendrá que buscar otro artilugio o esperar a tener más fuerza, porque fue arrebatado con una fuerza superior. La que él tiene estuvo comprobado que no alcanzó, porque si no nunca le hubiesen despojado. Si Satanás de alguna u otra manera te despojó, con la fuerza que tú tienes nunca podrás recobrar lo que te ha despojado. Hablamos de la economía, hablamos de la salud,
Hablamos de la vida espiritual, hablamos de los anhelos, de los sueños, del amor a Dios, del amor a los perdidos. Hablamos de la visión, hablamos de la esperanza, de la paz, del corazón. Si Satanás logró sacarte es porque estabas con poca fuerza. Por esa misma fuerza no podrás recuperar lo que has perdido. Necesitarás más fuerza. Necesitarás un artilugio más. Necesitarás un comodín, un as en la manga. Algo que te ayude. Una fuerza extra. Algo que pelee por ti. O venir con dos amiguitos y decir, bueno, ahora somos 3 o somos 2 y te lo vamos a sacar. Alguien te tiene que proveer de una fuerza a la que ya tú no tienes. Cuenta la escritura que entonces este rey le dijo, tenemos que ir a recuperar Ramón de Galat, una ciudad. Le dijo el rey de Israel le dijo al rey de Judá. El rey de Judá entonces le dice, está bien, mi pueblo es tu pueblo, tú sabes que somos de la misma familia del padre Abraham. Mis caballos son tus caballos y mis carros son tus carros. Pero me gustaría antes de ir a la guerra tomar un consejo. Escuchar a alguien, consultar con alguien. Me gustaría consultar con alguien. Todos los días tomamos decisiones de las cuales podemos arrepentirnos. ¿Me caso con este o no me caso? ¿Me pongo de novia con este chico o no me conviene? ¿Me pongo de novio con esta chica o no me conviene? Voy de viaje, cambio de trabajo, me voy a otra ciudad, busco a la iglesia, voy a esta iglesia, a otra iglesia, leo la Biblia, ¿qué es lo que hago? Todos los días debemos tomar decisiones. ¿Estudio o no estudio? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Abandono a mi esposa o abandono a mi esposo? ¿Qué hacer? ¿Qué decisión tomar? Todos los días tenemos decisiones que tomar y son las decisiones las que marcan el futuro de nuestra vida. Una decisión mal tomada de un joven de 14 años le arruina para siempre. Una decisión mal tomada de una jovencita de 15 años le arruina para siempre. Una decisión mal tomada para un hombre de Dios le afectará gravemente su ministerio. Una decisión mal tomada para un líder, para un obrero, puede costarle su vida espiritual. Las decisiones son las que marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Algunos dirán, no creo que sea tan así. El Señor dice que le dijo al pueblo, mira, he puesto delante de vosotros caminos de vida y camino de muerte. Escoge cuál camino vas a tomar. He puesto un camino de fe, de gloria, de gracia, de bendición. Pero es un camino sacrificado, un camino para valientes, es un camino para desposados. Y he puesto un camino cómodo. El camino cómodo es el camino de los pecados, es el camino de lo malo, es el camino de la tristeza, de la soledad, es el camino de la brujería, es el camino del adulterio, de la pornografía, es el camino suave, es un camino fácil, porque la carne te ayuda. Alguien te dice, vamos a pecar, y tú dices, no, dices, pero bueno, pero algo adentro me dice que voy a pasarla bien. Pero alguien te dice, vamos a leer la Biblia, y la carne dice, todas estas letritas, y todo esto hay que leer, ¿y qué más vamos a hacer? Y leer, cantar a Dios. Y bueno, pero hay algo que me toque cuando cantamos en la iglesia, las chicas te abrazan, algo. No, ni te miran. No, vamos a cantar al baile mejor, porque ahí ya es otra cosa. El camino de vida y camino de muerte, un camino difícil y un camino fácil. Un camino de aprendizaje y un camino de entrega. Entregas tu vida, no aprendes nada, no te esfuerzas. Dice la Biblia, escoge cuál vas a tomar. Es una decisión. Una decisión que te puede llevar a la condena eterna o a la vida eterna. Algunos me dirán, pastor, yo no creo en eso de la condena eterna ni nada. Tú no necesitas que te condene nadie porque la vida ya te condenó. Los achaques que estás sufriendo es una condena para ti. La tristeza que soportas todos los días es una condena. Ya estás condenado en vida. Y si la condena en el cuerpo es dura, imagínate la condena en el espíritu. El que está condenado en el cuerpo dice, algún día me moriré y se acabará todo. Pero el que está condenado en el espíritu, ¿cómo morirá? El espíritu no muere. ¿Cómo morirá? ¿Cómo escapará? El que está en la cárcel dice, bueno, tengo cadena perpetua, 500 años de prisión, me muero y se acabó todo. La persona que está enferma dice, cuando me muera se acabó todas mis responsabilidades. La vida es el límite, pero ¿qué tal la condena en el espíritu? Algunos no necesitan la condena en el espíritu porque ya están condenados hoy. Tienen todos los bienes en su casa y no pueden disfrutar absolutamente de nada. No son felices. Buscan algo que no encuentran. Persiguen al viento, dice la Escritura, es como perseguir al viento. No
nunca lo encuentras, nunca lo agarras. Es un objetivo esquivo. Y cuando eras joven decías, quiero ser adulto y tener un trabajo. Ahora tienes un trabajo y no alcanza. Y ahora dices, tengo que conseguirme una pareja. Tienes la pareja y luego no alcanza. Luego dices, necesito diversión. Caes en las drogas. Consumes droga y la droga ya no alcanza. Persigues al viento. Caminas por un camino en el que nunca encontrarás el fin. Nunca habrá la satisfacción. No hay satisfacción. Ya estás condenado en esta tierra. Dice la escritura entonces que este varón llamado Josafat le dijo al rey de Israel, le dijo, bueno, mira, consultemos a alguien para, si vamos a emprender esta empresa, este proyecto difícil, vamos a consultemos a Dios. Él dijo, sí, yo traeré a mis profetas. Vinieron 400 profetas. Y dice que los reyes estaban sentados cerca de la puerta con sus vestiduras y ornamentos reales y de gala. Y dice entonces que todos los profetas comenzaron a decir, sube a Ramón de Galad porque ciertamente la destruirás y no quedará ninguno. Otro se levantaba después de que decía esto y decía, vi al ejército de Dios peleando sobre Ramón de Galad y viniendo victorioso. Se callaba este y se levantaba el otro. El Señor estará contigo, oh rey, bendito y ungido. Y así, uno tras otro, uno tras otro. El rey de Israel los escuchaba y el de Judá meditaba. Un incrédulo y un creyente, un sabio y un prudente, un muerto y un vivo. Y dice que el que estaba muerto quería escuchar la canción de los muertos. Dice la Biblia que es mejor reprensión de sabios que alabanza de necios. Necios, algunos dirán, ¿qué es eso, los niños? Los tontos. Tontos encontrarás en todo el camino de tu vida que te dirán lo que tú quieras escuchar. La Biblia dice, mejor es que te reprenda el sabio, será un bálsamo para ti, que limpiará tu alma. Mejor es que te exhorte el sabio, mejor es que te exhorte la palabra, y no que te encuentres con que todo el mundo sí está bien. Cada uno elige su camino. Me parece perfecto cómo vives, me parece perfecto lo que haces. Pero luego vas a la destrucción y a la perdición total. Así vivieron muchos hombres, adorados por otros, incentivados por otros, y cuando llegaron al final del camino se dieron cuenta que de sus vidas no habían hecho absolutamente nada. El de Judá le dice, mira, entre que hablaban todos estos se levantaba uno, se levantó allí otro, un profeta grande y poderoso, un tal Sedequías, y se había hecho unos cuernos de fierro. Ya venía preparado este hombre, venía con los cuernos escondidos, y dice que de repente se los puso de sombrero y se levantó y todos nos miraron porque este era algo de Hollywood. Los otros levantaban la mano, algunos entraban en trance, ponían voces de profeta, pero este los superó a todos. Espero que todos gasten sus cartuchos, todos muestren sus armas. Y se levantó Sedequías con sus cuernos de hierro y comenzó a caminar así, con la cabeza abajo, y le dijo, oh rey, así acornearás a tus enemigos del Ramón de Galad hasta destruirlos a todos. Este profeta era un profeta con profesión, con talento. Sin embargo, Josafat lo vio y no se dejó impresionar. Le dijo al rey, mira rey, ¿no tienes aquí un profeta de Jehová? Uno de verdad, pero tengo 400, elige el que quieras. No, dijo él, me suena como algo raro acá al oído. No me suena. Estamos consultando a los muertos. No hay un vivo, no hay alguien que tenga una doctrina, no hay alguien que tenga una palabra, no hay alguien que tenga una esperanza, no hay alguien que tenga fruto, no hay alguien que tenga una imagen respetada, que me traiga, si nos diga algo, sin temor, que nos diga la verdad de la verdad. Y dijo, bueno, mira, me queda uno en el reino, pero es Micaías. Ese siempre me profetiza lo malo, por eso no lo llamo. Siempre me anda hablando lo malo. Es que los muertos, como los zombies, hacen lo que otros dicen que haga y ahí anda el zombie, repite todo lo que escucha por ahí. Si toda la gente dice blanco es blanco, ellos dicen blanco es blanco. Si toda la gente dice en la moda, ellos dicen en la moda, porque están muertos. Y el que está vivo, su propia vida desafía lo establecido, su propia vida marca el camino. Él no camina por el camino que otros quieren, él es el que camina por el camino de la vida porque él está vivo. Dice entonces que le dijo, bueno, tráelo. Ciertamente no nos iremos a ninguna parte si no me traes ese tal Micaías. Dijo Josafat. Dice que Josafat era un hombre con temor de Dios, por lo cual dice que Dios le dio un corazón sensible y un espíritu. La Biblia dice que los del mundo hablan y
¿Quiénes oyen? Los del mundo. Es como el mismo canal. El muerto habla y el muerto escucha. ¿Así? Los elefantes emiten ondas sonoras de baja frecuencia que pueden llegar por 30, 40 o 60 kilómetros o más. Los elefantes hablan y un elefante está pasando por allí a 50 kilómetros detrás de una montaña y de repente percibe una onda sonora de baja frecuencia, ondas que están circulando constantemente aquí, mas nosotros no las podemos percibir. Nuestro oído tiene un rango limitado de sonido, es como la luz. Vemos una gama determinada de luz. No vemos el ultravioleta, por ejemplo. Infrarrojo tampoco miramos. Necesitamos aparatos especiales para contemplar esa gama de colores. Y el elefante escucha las ondas y escucha un mensaje de otro elefante y entonces comienza a mirar. El león no escucha nada, el zorro no escucha nada, la cebra no escucha nada. El elefante habla allí a 10, 20, 50 kilómetros y otro elefante no escucha. La Biblia dice, los del mundo hablan y los del mundo escuchan. Pero cuando vosotros habléis, dice el Señor, los del mundo no los querrán oír. Porque ellos no quieren oír a los vivos. Su oído está preparado para la voz de los muertos, que hablan en otro idioma, hablan de otros intereses. Dice, ¿sabes que estuve con una mujer que partía la tierra? Así dijo una vez un pastor, imagínate. Una mujer que partía la tierra. Imagínate, había alguien escuchando la radio por ahí, sí, porque Dios, porque la santidad, y de repente escucha a lo lejos una mujer que partía la tierra. Subíla, a ver. Vamos a ver qué dice de la mujer esa que partía la tierra. Los del mundo hablan y los del mundo oyen. Dice la Biblia, cuando ustedes hablen, los del mundo no los van a querer oír. Porque ustedes tienen voz de vida. Ellos están muertos y el muerto no puede entender. Y cuando los muertos hablen, ustedes no sentirán nada en su corazón. Cierta mujer me dijo, mire pastor, durante mucho tiempo fui a iglesias y no sentí absolutamente nada. Eso me llevó a que me alejase, que bajase los brazos. Me aparté, volví a ir a alguna otra iglesia, tampoco sentí nada. Entonces yo pensaba que algo estaba mal conmigo, que la palabra no era para mí. De repente comencé a sintonizar la radio y comencé a escuchar la palabra. Y es como si me hubiesen quitado un velo de los ojos, un velo de la mente y un velo del corazón. A partir de aquel día, pastor, entiendo absolutamente toda la palabra, toda la Biblia. Donde habla la Biblia, la entiendo, la disfruto, la pongo por obra. Aleluya. Y aleluya. Finalmente traen a Micaías. Y Micaías le dice el rey de Israel, bueno, a ver, habla Micaías, háblame. Y le dice, ciertamente irás a la guerra y todo te irá bien, dice Micaías. Así que emprende la guerra porque todo te saldrá bien, como han dicho estos hombres. Y Josafat lo mira y el rey le dice, te conjuro que me digas la verdad, sin importar la que sea. Porque le estaba hablando el muerto, le habló como muerto. Cuando tú le hablas a un niño le dices, no quiere la lechita y le chiquitito, y la gente te mira como diciendo, somos grandes para que te... Y tú miras terribles grandotes hablando como bebés a sus hijos. ¿Quién no le habla a su hijo como bebé? Pero le habla así para que entienda el bebé. Entonces Micaías le habló neciamente para que entienda el necio. El necio entendió, pero Josafat le dijo, no, dinos la verdad. Eso no siento que sea la verdad. Mi corazón no lo recibe. Entonces Micaías dijo, he visto a todo el ejército de Dios disperso por los campos y todos los cadáveres. Y ciertamente irás a la guerra y caerás allí en la guerra. Y no vivirás y no volverás aquí a esta ciudad para volver a verla. Esa fue la palabra. Entonces, enojado el rey dijo, te dije que siempre me iba a hablar estas cosas malas para mí. Igual fueron a la guerra. Igual fueron derrotados. Y se cumplió la palabra. ¿A quién quieres escuchar tú? ¿A un hombre de Dios? ¿A una persona incrédula? ¿A alguien que está muerto? ¿A la palabra de vida? ¿O a alguien 2 veces muerto? Hace unos días, cierta mujer volvía de cruzar la frontera. Y en estos últimos tiempos, un pastor que se fue de nuestro ministerio se alejó.
Y se fue hablando mentiras. Dijo, el pastor me falsificó firmas. Yo cuando escuché esto, me habló una pastora, me dice, ¿sabe que este hermano me llamó y dice que usted le anda falsificando una firma? Yo me sorprendí. Y yo le digo, yo nunca lo vi a esta persona, hace años que no lo veo. He hablado por teléfono en algunas oportunidades, pero personalmente debe ser 2 años que no hablo en persona. Y no sé por qué dice una cosa así. Es más, dijo que él parece que ustedes son una secta y que le lavaron el cerebro, así que le hicieron un control mental. Yo digo, la verdad, este varón está loco. Luego estaba con otra persona allí, hablando un día, y le digo, comentando acerca de esto, y le digo, sabes que yo no puedo falsificar ni siquiera mi propia firma. De esto es testigo mi esposa, incluso un hermano que está a cargo de los negocios y que ha tenido que ir con cheques y le han dicho, mira, este cheque no es verdadero, era mi firma. Y decía, ve y tiene que volver a firmar de vuelta, y a mí no me salen 2 firmas iguales. Soy un desastre para las firmas, no me puedo falsificar a mí mismo. Imagínate, falsificar la firma de otro. El asunto es que este varón enloqueció, siendo una persona que se le dio una oportunidad que sale al campo misionero. De repente enloqueció, ¿sabe Dios qué? ¿Sabe Dios a quién escuchó? ¿Sabe Dios de dónde se alimentó? Y de repente una hermana en estos días vuelve y dice, hemos visto a tal persona allí en la frontera abrazado con un novio, dice. Es así, 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 dice, no era aquel que estaba de misionero en tal lugar. Y los hermanos dicen, puede ser, dice, puede ser. Porque ciertamente Dios lo había rescatado de una vida de perdición. Pero no tardó ni un mes. La Biblia dice que la puerca lavada, tú tomas un cerdo, lo lavas al cerdo, lo perfumas, y le dices, mira, quédate aquí, cerdito. Y al fondo riegas y haces un charco, y le abres la puerta al cerdo, el cerdo irá y se revolcará otra vez. Dice que la puerca lavada vuelve a su cieno, al barro, porque el barro le atrae, porque es puerca todavía. La Biblia dice que os es necesario nacer de nuevo. Tienes que cambiar tu naturaleza. Tienes que aprender a consultar al que está vivo y a los vivos. Y cerrar tu oído para los muertos. Porque los muertos te llevarán a la destrucción. Así como la consulta de los muertos en la antigüedad llevaban al pueblo a la brujería, al error, al paganismo. La consulta a los muertos en estos días, no solamente en esta parte de la brujería provoca daño, sino que en esta otra parte espiritual hace y provoca estragos. Porque personas que alejadas de Dios, no contentas con ellos estar mal, tratan de ir y contaminar a otros. Estos están 2 veces muertos. Murieron una vez y ahora murieron otra vez. Dice la Escritura así: no se ha hallado en ti quien consulta a los muertos. La puerca lavada vuelve otra vez a arrastrarse y el perro vuelve a su vómito. El perro vomita y le hizo mal la comida. ¿Tú qué piensas? Le hizo mal la comida y vomitó. Es asqueroso solo pensarlo, dirá alguno. Pero el perro no quiere desperdiciar nada. Va y come su vómito otra vez. La única forma de evitar que este animal haga esa asquerosidad es transformarlo en otro animal, porque mientras sea perro, vomitará y comerá. Mientras sea puerca, la lavarán y se irá al barro. Y la única forma de transformarlo es que nazca de nuevo. El Señor dijo, os he hablado mis palabras de vida. Mis palabras son la vida. Ustedes nacen de nuevo, cambian de naturaleza. El apóstol Pablo le escribió a los romanos y le diciendo, estábamos nosotros muertos en nuestros delitos, y el Señor nos levantó en una nueva vida. No es un nuevo entusiasmo. No es que antes estaba depresivo, vine a la iglesia y ahora no estoy más depresivo. No, es cambiar de vida. Es cambiar de naturaleza, es cambiar de mente, es cambiar de pensamiento. Ahora la puerca ve el cieno y no le tienta el cieno para nada. Hay hermanos que dicen, ay pastor, pero tengo que andar peleando con la tentación. ¿Hasta cuándo lucharé con la tentación? Si cambias tu naturaleza, pocas cosas te van a tentar. Si no cambias tu naturaleza, simplemente serás un cristiano maquillado, una persona con expectativas de una buena vida, pero una persona que todavía no está transformada. Todavía le tienta el vómito, todavía le tienta el seno, el cieno, todavía le tienta todo aquello que es malo, todo aquello por lo cual en otro momento cayó, le tienta, lo atrae. Las debilidades le persiguen.
Dice la Biblia que tenemos que cambiar de naturaleza, no importa lo que cueste. ¿Y cómo cambiamos de naturaleza, pastor? Ahí está el problema. La única forma de cambiar de naturaleza es como cuando tú crías a un hijo. La madre le enseña y le dice, hijo, esto no se hace, esto no se hace, así no se hace, esto se hace así. Se contesta de esta manera, se tiene que poner la servilleta en tal lugar, se come de esta manera, no se canta en la mesa, no se tira en la mesa, no se come en la mesa sin camiseta, así, desnudo. La madre comienza a criarlo, el padre comienza a enseñarle. Este proceso es un proceso de todos los días. Ahora el niño viene el otro día a la casa y dice, sí, mi mamá me dijo que no puedo cantar en la mesa, pero en la casa del vecino canta en la mesa. Todo lo que hace la madre va a quedar contaminado porque el vecino hace distinto. La madre y la casa representa la voz de los vivos y los de afuera representan la voz de los muertos. Tú tienes que aprender a escuchar solo la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, entonces tienes que decir, Señor, parece que estoy pobre, pero voy a estar prosperado. Parece que estoy enfermo, pero voy a estar sanado. Parece que estoy abajo, pero voy a estar arriba. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. No importa qué. Pueden mudarse los tiempos y las edades. Dice la Escritura, es abominación para Dios los que consultan a los muertos. Tienes la palabra de vida. Tienes el consejo de hombres y mujeres que dan fruto. ¿A dónde vas a ir a buscar fruto? A los árboles 2 veces muertos y desarraigados. ¿A dónde vas a ir a encontrar un consejo de Dios? Muchos preguntan y dicen, pastor, ¿cómo hace usted para que Dios le bendiga, para que ocurran milagros, para que Dios le hable, para predicar la palabra? Hay una sola forma: o estás en el fuego de Dios o te pierdes. No hay lugar para medias tintas en el camino de la fe, porque tarde o temprano te cansas, te aburres, te desanimas. O buscas a Dios con todo tu corazón, o la maldición te llega. La Escritura dice, es mejor que fuese frío y no tibio, porque dice que a los tibios Dios lo vomitará de su boca. De que está frío es porque está muerto. Está muerto, es un cadáver, pero Dios lo puede resucitar. Pero aquel que está tibio ya tuvo vida en algún momento y ahora está moribundo, y tarde o temprano se terminará muriendo de todas maneras, porque ya no tiene fuerza para llegar al otro paso, a la otra etapa, que es la etapa del fuego, de la victoria, de la lucha, de la esperanza, de la fe. Nada lo podrá detener. Dice la Biblia que vendrán vientos, tempestades, y soplarán con ímpetu. Nada te podrá detener. Pueden decirte los de afuera lo que quieran. Nada te podrá detener. La Biblia dice, y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, le dijo el Señor a Josué. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Aleluya. Vamos a hacer una oración, porque sé que hay personas escuchando este mensaje a través de diferentes medios digitales, a través de la radio, personas que se encuentran en una situación adversa y dicen, pastor, me di cuenta que he preguntado muchos consejos en mi vida a compañeros de trabajo, amigos, y me han dañado, pero los que más te dañarán serán los consejos a los muertos. Los consejos a los doblemente muertos, esos serán destructivos. Esos no te dejarán levantar. Esos te arrastrarán hasta las profundidades del mismo abismo, porque no hay frutos en ellos. No tienes un ejemplo que tomar. Tú no puedes imitar nada. No puedes imitar su inteligencia, no puedes imitar su dedicación. No hay nada para imitar en ellos. Lo único que puedes imitar es la queja, el cuestionamiento, la incredulidad, el desánimo. Si alguien escucha esta palabra en esta hora y en su corazón toma la actitud de entregar su vida a Cristo, alguien que nunca aceptó a Cristo, o alguien que estaba alejado de los caminos de Dios, decide volver a los caminos de Dios. Es difícil, cuesta. Aceptar a Cristo es fácil. Volverse a Dios después de alejarse muchos años de Dios, muy pocos lo logran. Solo aquellos que son llamados por Dios, que Dios les pone el espíritu para que vuelvan a la vida. Pero si esta palabra te está tocando tu corazón es porque tú eres uno de ellos. Si algo en tu corazón te dice, tienes que tomar tu otra oportunidad que te da Dios.
Él te puede levantar otra vez, darte vida otra vez, poner el Espíritu en ti otra vez. ¿Por qué perder el gozo? ¿Por qué perder la esperanza? ¿Por qué perder la visión en Dios? ¿Por qué perder la fe? Antes creías que las cosas iban a cambiar y ahora ya no crees que nada va a cambiar. Porque tu actitud no es actitud de vivos, es actitud de muertos. La actitud de vivo es que cree y actúa. Cree y actúa. Es como caminar en la nieve. El que se queda quieto se muere. Tienes que activarte y moverte y moverte y moverte, no importa lo que cueste, pero de ninguna manera te tienes que quedar quieto. Si te quedas quieto, tarde o temprano pierdes todo lo que tienes. Y no me refiero solo a lo material, me refiero a lo del interior, lo del corazón. Aquellas personas que quieran aceptar a Cristo en esta hora, yo les voy a invitar a que cierren sus ojos donde quiera que se encuentren. Y los que nunca aceptaron a Cristo desean reconciliarse con Dios, pueden repetir esta oración después de mí que dice: Señor Jesús, en este día quiero recibirte en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por darme vida a mí también, por morir por mí en la cruz y por darme esa vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Rey de Paz. Aleluya y aleluya. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.